Hola, feliz jueves espiritual para todos ustedes y hoy les quiero compartir una historia que tuve la fortuna de escuchar por primera vez hace 2 días. Se llama La historia de la ciudad de los pozos. Fue escrita por Jorge Bucay, un escritor argentino, y para no hacer el video tan largo, se la voy a contar simplemente, pero me encantaría que la leyeran pausadamente en su casa, porque así pueden tener muchísimas más ideas, más intuiciones y más mensajes con respecto a este mensaje. El link de la historia la pueden encontrar aquí en la descripción de este video. Entonces les cuento, era una ciudad de pozos, así como una ciudad de personas, pero en vez de personas eran pozos. Y habían pozos de todos los estilos. Habían pozos muy ostentosos, con brocales. Los brocales son la cobertura que da a la superficie por la que se comunican, y había unos con brocales de mármol, de piedras preciosas, de metales finos, mientras que habían otros un poco más humildes, de ladrillos, de piedra rústica. Pero como era una ciudad pequeña, las noticias volaban muy rápido, y de repente llegó un día una noticia que había una nueva moda. Parecía una moda impuesta por una ciudad de humanos, en la que decían que ya no importaba el exterior, sino el interior. Entonces todos los pozos, al escuchar esto, empezaron a darle mucho más importancia al interior de cada uno y empezaron a llenarse de muchísimas cosas, con el fin de apreciarse y valorarse más. Entonces los que eran ostentosos se llenaban de joyas, de piedras preciosas. Los que eran un poco más prácticos se llenaron de electrodomésticos, de artículos para el hogar. Los que eran un poco más artistas se llenaron de cuadros, de esculturas de artistas famosos. Los que eran un poco más intelectuales se llenaron de libros y enciclopedias. Y bueno, de repente a los pozos ya no les cabía más nada. Entonces uno dijo, ¿qué voy a hacer? Necesito seguirme apreciando y valorando, entonces voy a tener que ensancharme, porque ya no puedo meter nada adentro. Entonces la única forma de hacerlo es ensanchándome para poder darle espacio a más contenido. Entonces él empezó a ensancharse, y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ser imitado por todos los demás pozos. Entonces todos los pozos empezaron a ensancharse, a hincharse, hasta el punto de que los pozos empezaron prácticamente a estar uno muy cerca del otro, hasta que un pozo un poco más lejano y apartado se dio cuenta de esto y dijo, pero no tiene sentido ensancharse y crecer de esa forma, porque mientras más nos ensanchamos, más vamos perdiendo nuestra identidad. Ya no nos reconocemos los unos con los otros, ya somos prácticamente el mismo. Entonces ese pozo se le ocurrió, ¿qué tal si no crezco a lo ancho, sino a lo profundo? Y dijo, tal vez puedo empezar a cavar y crecer hacia abajo, hacia lo profundo. Pero el riesgo que había que correr era que tenía que vaciarse de contenido para poder emprender la excavación hacia lo profundo. Él decidió correr el riesgo y empezó a cavar e ir cada vez más y más profundo. Y este pozo, mientras más profundo iba, se encontraba con que había mucho más espacio, y un día se encontró con la gran sorpresa de que encontró agua. Y entonces él dijo, se maravilló mucho por el nuevo descubrimiento y empezó a echar agua afuera, a sacar agua por encima del brocal, y todas las semillas que estaban ya afuera empezaron a germinar, empezaron a crecer. El pueblo prácticamente solamente se regaba con la lluvia, pero estaba muy escasa. Entonces digamos que este pozo se puso muy muy bonito, porque empezó a sacar el agua que encontró en lo más profundo de su ser. No pasó mucho tiempo cuando otro pozo decidió hacer exactamente lo mismo, y al darse cuenta de esto, empezó también a cavar y cavar y cavar hasta que llegó al agua. Todos los demás pozos estaban como
un poco maravillados, pero al enterarse que tenían que vaciarse de contenido y sacar todo lo que habían acumulado, pues les dio como miedo y dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, yo me quedo así, de esta forma. Pero estos pozos, un día, los dos que crecieron hacia lo profundo, un día se encontraron con una maravillosa sorpresa, y fue que ambos se pudieron comunicar por el mismo agua. Ambos se dieron cuenta que el agua que llegaba a lo profundo de cada uno de sus pozos era agua del mismo río, y que podían comunicarse. Y esta parte se las quiero leer textualmente. Dice: un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto: la comunicación profunda, que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Se preguntarán por qué Andrea nos está leyendo toda esta historia o por qué se demoró tanto en contarnos esta historia. Y la verdad es que esta historia llegó a mí en forma de señal, definitivamente. Hace un par de días tuve uno de esos días mágicos, llenos de milagros, en los que te dice, definitivamente los ángeles están aquí conmigo. Les cuento esto porque justamente el capítulo pasado fue de cómo pedir señales a tus ángeles. Y me parecía muy pertinente. Si no lo viste, chequéalo. Pero fue un día en el que los ángeles definitivamente me dieron de muchas señales. He estado preguntando muchas cosas, estoy pasando por muchos momentos de mi vida, muchas nuevas responsabilidades, nuevas decisiones, nuevos cursos que tomar, en fin, necesito mucho de ese apoyo. Y ese día fue tal, y cerró precisamente con esta historia. Para no alargarme tanto contándoles todo lo que pasó en mi día, porque sería un video como de 15 minutos, lo que les quiero decir es que de verdad, con la historia, eso que Jorge Bucay define como el crecer para lo profundo, el vaciarse de contenidos hasta encontrar el agua en lo más profundo de nosotros, yo lo puedo definir con el proceso de meditación. Y por eso lo traje, porque me parece muy pertinente para el proceso espiritual que todos estamos viviendo aquí. Yo sé que les ha encantado mucho el tema de los ángeles. Entonces, número 1, involucren a sus ángeles, porque todo el tiempo están dándoles señales. Pero a veces esas señales solamente son bien entendidas o percibidas cuando nos encontramos en un proceso de vaciarnos de contenidos. Estamos de verdad en una sociedad en la que nos hemos basado en una perspectiva de cómo me veo a los demás o cómo me ven los demás y cuánto acumulo yo para valer en la sociedad, ¿cierto? Pero muy pocos, y solamente aquellos que son capaces de vaciar sus pozos de todos esos contenidos, de todo ese ruido que hay en el día a día de cada uno de nosotros. Son solo esas personas las que de verdad logran conectarse con su esencia, con el quién son de verdad. ¿Quién eres tú? Te pregunto. No te estoy preguntando tu nombre. No te pregunto qué estudiaste, en qué trabajas, ni dónde vives, ni cuántos carros tienes, ni qué ropa usas. No te estoy preguntando ni siquiera si eres mujer o si eres hombre. Te pregunto quién eres tú. ¿Qué has logrado vencer? ¿Qué has logrado aprender de cierta situación? ¿En qué se basan tus sentimientos? ¿Son sentimientos de miedo, de crítica, de preocupación, de comparación? ¿Sabes cuál es tu ideal de vida? ¿Sabes cuál es tu misión de vida? ¿Has reconocido tus dones?
esta historia definitivamente fue una señal que los ángeles me dijeron: Andrea, vuelve a meditar. Las últimas semanas fueron muy ocupadas y estuve tomando la meditación muy a la ligera, y definitivamente cuando dejé de hacerlo o cuando la aflojé, mira que me sentí como tambaleando, y por eso necesitaba muchas más señales, y fueron: claro, vuelve. No pierdas esa paz solamente por las ocupaciones. Y por eso te quiero invitar hoy a que empieces este proceso y este camino de vaciarte de contenidos para que te encuentres con tu agua. Con tu agua, que yo la puedo definir como la fuente divina, como Dios, como el universo, como el amor universal, como le quieras llamar tú. Es solo en ese momento cuando somos capaces de sacar todo lo que hay y poder ver de verdad qué hay adentro de nosotros, cuando podemos de verdad transformar nuestro mundo, cuando podemos de verdad conectarnos con lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Y entonces así podemos también transformar todo el mundo de afuera. Recuerda que si quieres cambiar tu mundo de afuera, si estás en un momento duro de tu vida, en el que todo te parece un caos, en el que no te gusta lo que está pasando, en el que estás de pelea con todos, en el que te sientes miserable y perdido, si quieres generar un cambio, no lo vas a hacer desde afuera o cambiando a los que están afuera de alrededor tuyo. Lo vas a hacer cambiándote a ti, definitivamente. Y esos cambios pueden hacerse mucho más fáciles cuando le das espacio a tu mente de ser ella misma y de que hable tu alma y de que hable Dios. Recuerda que si la oración eres tú hablándole a Dios, la meditación es Dios hablándote a ti. Con esto me despido, les deseo un muy feliz de semana. Escríbanme por favor a andrea@.net, déjenme en los comentarios en el blog o aquí en el video de YouTube, o escríbanme a mi correo personal. Chao, feliz fin de semana.